Conversábamos al inicio de este noticiero sobre la designación, la muy reciente designación del nuevo defensor del pueblo, para conocer las implicaciones y lo que hay detrás de lo que ocurrió el día sábado en esta elección. Hemos invitado al abogado Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán, siempre es un placer. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarte y por tu intermedio al pueblo ecuatoriano. Un gusto, Hernán, que estés con nosotros en esta mañana. Básicamente, preguntar lo que toda la ciudadanía se pregunta: ¿por qué hay tanto problema al interior del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué la información no nos llega clara? ¿Por qué hay problemas con el tema del reglamento para el nuevo Contralor, luego de denuncias por concusión a varios de sus miembros? Es decir, convocatorias tardías. ¿Qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana? Fernando, la respuesta es muy sencilla, porque no se cumple con la ley. Esa es la respuesta. Y creo que la prueba más evidente es la designación o el encargo que se ha hecho al defensor del pueblo. Vamos. Una persona que está estrechamente vinculada con cada uno de los consejeros porque fue el secretario del pleno. Y es una persona, aquí debo yo separar la parte personal de los requisitos para ser defensor del pueblo, porque no es nada personal. El doctor César Córdoba es un hombre honorable que tiene nuestro afecto, y cuando él renunció al Consejo de Participación Ciudadana, yo le advertí y le dije: cuidado, su renuncia está ocurriendo en el momento que vamos a designar autoridades, al igual que la renuncia del anterior coordinador jurídico, justamente en el momento de la designación de autoridades. Cuidado, vaya a ser parte de las designaciones que nos va a tocar hacer, porque nos vamos a ver envueltos en un conflicto de intereses, por lo cual tenemos que ordenar que los suplentes nos reemplacen si usted va a participar en algo, porque la ley establece claramente, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, como una prohibición el actuar en todo lo que tenga que ver con un conflicto de intereses. Y lo que aquí se ha hecho es designar a un amigo, y la prueba evidente de lo que va a pasar o el manejo que se está dando a cada uno de los concursos. Pero lo más grave es que, más allá de que sea amigo y que es una prohibición, esta persona no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución del Ecuador, en el artículo 216, donde se dice que el defensor del pueblo tendrá los requisitos, los mismos requisitos que deben tener los jueces, las personas para ser jueces en la Corte Nacional de Justicia, pero además tener una amplia trayectoria en derechos humanos, algo que no tiene su hoja de vida, y es muy preocupante, una Vamos. afrenta para el Ecuador y para la Defensoría del Pueblo. Vamos por partes, Hernán. Primero me dices: no se cumple la ley. ¿Quién no cumple la ley? ¿La presidenta Almeida en sus convocatorias? Es decir, ¿dónde está el incumplimiento y quién lo empuja? El incumplimiento lo empuja la votación de mayoría dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Así de claro. Porque lastimosamente, cuando se aprueba una resolución, la resolución sale del pleno del Consejo de Participación, Pero pero no se dice. se aprueba en base a algún informe jurídico, Hernán. No necesariamente. La decisión la tomamos nosotros porque el informe jurídico no es vinculante. Pero en este caso, el informe jurídico del coordinador, un informe que tenía errores, pero también tenía aciertos, advertía de cuáles serían los requisitos para esta designación. Y uno de los requisitos básicos es la amplia trayectoria o experiencia en derechos humanos. Bien, entonces, ¿quién es quien mociona el nombre del señor Córdoba sin tener estos requisitos, sin tener cumplidos estos requisitos? ¿Y por qué el bloque de mayoría va en calle con ello? Quien mociona es el señor consejero Dávalos,
y que es parte de una mayoría, y la mayoría en el momento de la designación no desconoce el lazo de amistad. El problema es que se desconoce el montón de carpetas dejadas por organizaciones de derechos humanos con personas que sí cumplían con el perfil para la designación de defensor del pueblo, y se apuesta en la designación en un total conflicto de interés por una persona que no cumple con los requisitos. Bien, Hernán, yo tengo que lanzar esto sobre la mesa. Hay conflictos de intereses, hay intereses que tienen influencia a la interna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Intereses Mire, externos, quiero decir, de otras autoridades, de otras instituciones del Estado. Fernando, por haber hecho algunos comentarios sobre la presidenta Sofía Almeida en algunos medios de comunicación quejándome de las irregularidades del concurso, he recibido un ataque sistemático por parte de familiares y por parte de colaboradores cercanos. ¿Usted se Uno refiere de al ellos, asambleísta Luis Almeida? el asesor bachiller que está pautando por Twitter, el asambleísta Luis Almeida, que está circulando videos donde me difaman con calumnias, con mentiras, con falsedades, que ofende a mi familia. Y eso no le voy a permitir ninguna estrategia guacharnaca que pretenda ofender mi imagen. Y esa persona, el asambleísta Almeida, está estrechamente vinculado con el señor defensor del pueblo porque son parte de una hermandad donde se manejan lineamientos éticos muy estrictos, casi consanguíneos o militares. Y esa persona, el doctor César Córdoba, es subordinado del señor asambleísta Almeida. Esto es lo que se halla detrás de cada Se uno. refiere a la logia masónica que ya una vez en la Asamblea Nacional le hizo virarse de partido para no irse contra Gutiérrez, contra Lucio Gutiérrez en ese entonces. Exactamente es el mismo ejemplo, casi en circunstancias similares, y por eso digo esto es un peligro y por eso no salimos del hoyo, nos encontramos, porque lastimosamente esto es lo que está dándose al interior de la designación de autoridades. Voy a recapitular. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo es a través de este vínculo con las logias masónicas de Guayaquil y es el asambleísta, esto en su visión por supuesto, es el asambleísta Almeida quien empuja el nombre del señor Córdoba. No tengo yo la certeza de que sea así, pero la lógica o los hechos demuestran que las cosas van por ese camino. Porque yo, si me refiero al concurso, si me refiero a las ilegalidades que se cometen en designación de autoridades, en los procesos, y me sale a atacar en la misma Asamblea Nacional el asambleísta Almeida, y ahora comienza a distribuir videos con falsedades, con gravísimas afirmaciones que ha llegado a oído de mis hijos, de mi familia, y esto ha ofendido el seno familiar. Después nombran a una persona vinculada estrechamente por la masonería. A mí solamente me queda como lógica establecer que en algo tiene que tener una influencia esta persona para que se haya designado a un ciudadano que no cumple con los requisitos que establece la Constitución. Ahora, Se ha forzado esta si designación. fuera así, ¿por qué no lo denunciaron antes cuando el señor era coordinador de la Defensoría? Del Consejo de Participación, perdón. Bueno, cuando él era secretario del Secretario, perdón. Consejo de Participación, desconocíamos los vínculos, porque realmente es una persona amable. No tiene nada que ver el afecto personal con lo que está pasando el día de hoy, pero ya el día de hoy comienza a salir nueva información y yo le advertí que no debería él ser parte de las designaciones que están por darse en el Consejo de Participación Ciudadana, porque ya hay un nexo de amistad, de afinidad con los consejeros, que somos los que tomamos la decisión, pero ya después conocemos que existen este tipo de vinculaciones, porque la misma gente al interior de la masonería ha entregado o ha indicado, mira, esto está pasando. Ahora, esto puede ocurrir, puede un funcionario recientemente salido de la institución ser nombrado titular de alguno de los cargos que nomina la institución, legalmente en el reglamento. Bueno,
No existe un reglamento para este encargo. Está establecido en la ley que el Consejo de Participación debe designar, pero lo mínimo que hay que tomar en consideración es el respeto a la Constitución y la ley. Primero, la ley establece que no podemos resolver cuando hay un conflicto de interés. Y aquí todo el mundo, el momento de la votación, dijo que esta persona es un amigo. Así que no podía desconocerse otras carpetas por designar al amigo. Ahora, Y segundo, usted me decía, el Hernán, perfil el perfil usted era me decía, importante tomar en cuenta de que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y no los cumple, así que no se los podía designar. y esto fue notado por ustedes antes del día sábado en el Pleno, ¿lo expusieron ante el Pleno ustedes como consejeros de minoría? Si usted revisa la exposición ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que se encuentra en las redes del Consejo, usted verá que cada uno de los consejeros de minoría expusimos, más allá del afecto que sentimos, que él no cumplía con los requisitos y no era posible esta designación. Hernán, con todo este asunto y el tema del reglamento para la elección del Contralor, también hay más conflictos. Usted ha sido requerido en una demanda junto con otros consejeros. Cuéntenos cómo está eso. Esa es otra historia, porque esa historia se da coincidencialmente en el momento en que tocaba hacer la designación de presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y como un acto de chantaje, presentan una denuncia en contra de los consejeros y recibimos varios mensajes más o menos indicando te callas o votas por determinada posición o si no vamos a presentar ciertas denuncias en la fiscalía que se ha hecho. Y esto yo advertí al señor fiscal que lleva la investigación de que se está utilizando esta denuncia como una herramienta en contra de nuestras actividades como consejeros. Aquí existe una trama bastante desleal con el país, una trama bastante puerca que está tratando de mancillar a los consejeros que estamos simplemente exigiendo el respeto a la ley. Y si esta estrategia ha llevado a meterse con mi familia, están despertando un león porque eso no lo voy a permitir y estaré dispuesto a defender mi honor ante la opinión pública. Ahora, Hernán, independientemente de dónde vengan estas denuncias, Sofía Almeida ha dicho hay interés en que el señor Riofrío se quede ad eternum en la Contraloría, retrasando la selección del nuevo Contralor. ¿Esto va a pasar? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar tener ya listo el concurso para el nuevo Contralor? El concurso todavía no inicia formalmente, porque no se ha convocado a las personas a que se postulen. Y yo lo que he mencionado al Pleno es que todavía estamos a tiempo de hacer las rectificaciones, que luego no se quejen si se presentan acciones de protección como la que se presentó y que está en apelación, donde se establecen ciertas irregularidades en la construcción del reglamento, como por ejemplo la incorporación de nuevos requisitos y prohibiciones para el Contralor General del Estado, cuando solamente se debe tomar en consideración los que se encuentran en la Constitución y la ley, porque un reglamento no puede modificar una ley orgánica y peor la Constitución. No, el reglamento está subordinado a la norma superior. Usted lo conoce perfectamente. Entonces, lo que hemos estado reclamando es que no se afecte la transparencia. ¿Cómo se va a restar la evaluación práctica oral, donde se tenía previsto conocer las destrezas de la persona? ¿Cómo no se va a incorporar una evaluación psicológica para conocer si esa persona sufre de algún narcisismo, prepotencia, cuál es su relación con sus compañeros, con las mujeres, cómo va a enfrentar las crisis? No solamente la prueba de conocimiento es importante, el objetivo, sino también la parte de la psique, lo que se encuentra dentro de esta persona. Y por eso era importante una evaluación psicológica y otros filtros que no se han tomado en consideración. ¿Y cuál es si el nosotros vamos a argumento, tomar como cuál es el punto de argumento para partida dejarlo? la designación de la Defensoría del Pueblo, usted va a dar con la conclusión de que así van a ser llevados los otros concursos. Y por eso me he quejado públicamente. ¿Y cuál es el argumento para dejar estos asuntos fuera de la discusión? Desconozco. Quizás más adelante nos demos cuenta
de que el reglamento se ha estado construyendo como traje a la medida para una determinada persona. Pero en En este un cálculo momento, tuyo, Hernán, en un cálculo ningún tuyo, ¿en cálculo. qué tiempo tenemos Contralor? A como van las cosas, seguramente faltarán unos 5 meses más, pero la obligación del Consejo de Participación es hasta marzo del 2022 tener un Contralor General del Estado. Y, no, y es prácticamente imposible que lo tengamos antes de marzo del 2022. Si me está diciendo 5 meses, ya estamos a 20 de septiembre, esto es octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo. Digamos en febrero. Si es que las cosas se dan como se dan, sin los reclamos de los postulantes, yo pienso que el concurso va a terminar. Si se va a dar con reclamos de los postulantes, si se van a presentar acciones de protección, es posible que no lleguemos a esa meta. Si yo fuera postulante a la Contraloría, yo me quejaría de lo que está pasando en la construcción de ese reglamento. Y eso sería también un fracaso para esta composición del Consejo de Participación Ciudadana, irse, terminar su gestión sin haber elegido al nuevo Contralor. Fernando, es una lástima y yo lamento mucho que de pronto cierto estrato de la población me vea como una persona que estoy minando al mismo Consejo de Participación Ciudadana. Pero yo debo ser muy enfático en mencionar que tengo dos opciones: cumplir con mi deber de servidor público y transparentar la información a la ciudadanía, así esto afecte a la institución donde sirvo, o quedarme callado. Y yo elegí la primera opción. Es que va más allá de la valoración personal, Hernán, porque realmente lo que a uno desde esta posición le da lástima es que no se puedan poner de acuerdo. Son solamente 7 consejeros. Sí, y lamento también yo, porque si usted va a ver mis intervenciones en el Pleno, lo que yo he mencionado es que tratemos de rectificar las cosas y no empeoremos la situación. No esperemos a que prosperen con acciones de protección, no esperemos a que prosperen quejas de los postulantes y que la persona que designemos no goce de la legitimidad que debe merecer una autoridad, porque todo esto está afectando. Y ya le digo, la opción sería, para que todo se lleve bonito, que los tres nos quedemos callados y dejemos que las cosas fluyan, al igual que en el tema de la Defensoría del Pueblo. No importa que designen a una persona que no cumple con los requisitos de la Constitución, quedémonos en silencio para que no afecte el Consejo de Participación Ciudadana. No hay que ser desleal con la ciudadanía. Nosotros hemos sido electos por votación popular y hay que cumplir con ese mandato, transparentando la información. Bien, Hernán, estaremos atentos y la invitación abierta siempre para seguir discutiendo estos temas. Una última pregunta: renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, ni soñarlo, ¿no? Otro error más por allá: quieren poner a los suplentes encargados de los titulares hasta que se designe justamente a estos titulares mediante el concurso. Y eso no se puede. El momento que se salen, que le toca salir al titular y al suplente, ambos se van. ¿A quién vas a dejar encargado? La misión es cumplir con la designación de estas autoridades. No se puede dejar un encargado, porque en el Consejo Nacional Electoral, así como existe en el Consejo de Participación Ciudadana, no existe un banco de elegibles. Aquí el que tiene la votación mayor sube como principal en caso de que uno falle. En cambio, en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de la Judicatura, existen vocales principales y vocales suplentes. No hay otra opción. Esta presencia que usted mencionaba de asambleístas en el Pleno, o incidencia en el Pleno, ¿va a tener incidencia también en la selección del Contralor? Yo estoy seguro que algo tiene que haber ahí. Por eso son los ataques sistemáticos que se han hecho a mi honra, y yo voy a estar pendiente de que esto no continúe o no se dé, en el caso que no sea así. Bien, muchísimas gracias, Hernán. Hernán Ulloa, gracias. Vocal, consejero más bien del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablábamos de la designación del nuevo defensor del pueblo, así como del problemático reglamento para la selección del Contralor. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato.